Oye, con el tema de la corrupción y la política y los empresarios. Yo pienso que aquí lo que hay es una especie de batalla, un enfrentamiento de clases de poder entre el poder político y el poder empresarial. ¿Y qué yo pienso? Que el poder político está en desventaja, porque el poder económico empresarial es el mismo de antaño, antiquísimo. ¿Cómo yo explico esto? Simple. El político, para obtener el escaño, la posición política, necesita recursos, invertir. Y como no tiene dinero para invertir, quien invierte es el sector privado, el empresario. Familias poderosas invierten en el político. ¿Qué hacen esas familias poderosas? Invierten en todos los políticos que tienen proyección o posibilidades. Hasta que la pegan con uno que es el que llega. Y ese político, cuando le hacen la inversión, lo tienen en el bolsillo. Yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate una persona que aspira a senador. Para ser senador necesita 30, 40 millones de pesos 200 en la millones. campaña. ¿Verdad? No los tiene. ¿Quién lo invierte? El sector privado. Mira, aquí están los 40 millones de pesos para tu campaña. Y ese político le debe 40 millones de pesos. ¿Cómo se lo devuelve? Con favores políticos. Al fin y al cabo, cuando pasa el periodo, ese cuatrienio de ese político, si el político está muy caliente en la opinión pública, ¿qué hace el empresario? Lo cambia. Como cambiarse de zapato. Invierte en otro político que llegue. Ese político, la única forma que tiene de subsistir es buscar un autofinanciamiento u otra familia que lo financie. Entonces, la alternativa sería de los favores que le da el empresariado, que ¿para qué es? Para buscar más dinero. Coger su comisión. Entonces, ese senador, en ese cuatrenio, que le hace el favor hacia atrás al empresario que invirtió, que se consigue cientos de millones de pesos, coge su comisión. Y ahí tiene la inversión de su repostulación. Entonces, ahí viene lo que se llama la corrupción electoral. Pero ¿quién la fomenta? El corruptor. Obviamente tiene que haber una persona dispuesta a corromperse para que el corruptor invierta. Pero quien da el paso sin retorno es el corruptor que invierte. Entonces, si cada 4 años, cada 10 años hay un ciclo, que las caras, los políticos cambian, pero las familias son las mismas. Entonces aquí, para mí, el tema de la corrupción, que la gente no lo ve, está del otro lado, del lado poderoso económicamente. ¿Por qué? Porque ese empresario, aparte de que tiene el dinero para hacer la inversión, para hacer el negocio con el político, para darle su comisión, porque al final es el que le paga, si ese empresario, si esa familia, le da 50, 100 millones de pesos al político, ¿cuánto se está ganando? 1.000 millones, 2.000 millones. Entonces, ese empresario, aparte de eso, para protegerse, tiene medios de comunicación que son de su propiedad. Entonces, esos medios de comunicación, cuando un escándalo de corrupción explota, ¿a quién mencionan esos medios? Al político. Por eso que tú ves que cada medio de comunicación, estos comentaristas que responden no a intereses partidarios, sino a los intereses de la comunicación, de esa empresa comunicacional, que sí es del empresario, no va a hablar mal de su jefe. ¿De quién habla mal? Del político. Entonces tú ves un descrédito a través de los años de la clase política por el tema de corrupción, pero no de la clase empresarial, que es la que hace la inversión. ¿Con quién hizo negocios Balaguer? ¿Con quién hizo negocios el PRD cuando entró? ¿Con quién hizo negocios el PLD? ¿Con quién está haciendo negocios el PRM hoy en día? Con las mismas familias, con los mismos ricos, de los mismos dineros que invirtieron desde antaño hasta hoy. Son la misma gente que invierte en los cuartos, en los políticos, son la misma gente que se benefician de los grandes contratos con los políticos. ¿Y qué ha cambiado de allá para acá? Solamente han cambiado los políticos. Por eso que tú ves que la crisis de la corrupción solamente afecta a la imagen de los políticos. Por más millones que tú ves que se mueven, que tal obra fue sobrevaluada de tantos miles de millones, que tal político se buscó 2.000, 3.000, 20.000, 50.000 millones de pesos, movió en corrupción. Coño, ¿y quién movió todo ese dinero? Porque el político no tiene ese dinero para invertirlo. Tú no ves que en ninguno de esos casos, en ninguno de los escándalos, mencionan las familias que están detrás de esos capitales que se mueven en la corrupción que involucra a los políticos. Bueno, pero también hay que decir algo. Joaquín Balaguer lo que hizo fue, sabiamente, cuando llega en 1966 hasta 78, fue formar su propia clase empresarial. Lo que hizo eso. Él fue la gente que lo apoyaba, en la que se nucleaba en torno a su liderazgo, él los hizo ricos. Él dejó que actuaran. ¿Cómo dejar que actuaran? Que robaran cuarto. Dejó también que muchos constructores a los cuales les fue muy bien, sobre todo en su primer tramo, que
que hizo muchísimas obras en el país, pues hasta crearon bancos, esos constructores. ¿Sí? Voy a decir el nombre porque ahorita tenemos patrocinio de ese banco. El punto es que él crea eso y el partido que mejor ha entendido que no debía depender de los empresarios y que tuvo una buena visión para eso fue el PLD. ¿No? Cuando llega el PLD al poder, en el 2004, Leonel Fernández y su grupo entienden, ok, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros constituirnos en clase, nosotros ser empresarios. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Es que se volvieron empresarios, se volvieron poderosos y ellos mismos son una especie de hipocampo donde se nuclean, donde ellos crean su asunto, donde se inclusive llegaron un momento en que fueron amenaza de los grandes empresarios de este país, lo que dice Mario, ¿no? Que si lo Vicini, que si lo Bonetti por un lado, porque ya no contaban con el favor de Leonel y entró Danilo. Entonces yo creo que el PLD es el gobierno que más ha entendido esa vaina y se hicieron ellos propiamente empresarios. Yo voy a poner un ejemplo, obviamente que ya pasó para que puedan entender más lo que dice Mario, que yo estoy completamente de acuerdo. Y yo siempre he dicho, desde cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas, decía que el poder económico y el poder de los medios de comunicación en México era una simbiosis cuadrada perfecta. ¿Y por qué? El PRI, el Partido Revolucionario Institucional en México, duró 71 años en el poder. En ningún otro país de América Latina ni del mundo ha existido un país tan hegemónico y tan poderoso como el PRI. 71 años que fueron gobierno. Ni la Unión Soviética, ¿no? No, en ningún parte del mundo. 71 años como gobierno. La dictadura perfecta. Lo que decía Mario Vargas Llosa, ¿verdad? La dictadura perfecta. Entonces, ¿por qué el PRI dominó 71 años el poder político en México? Por una razón. Porque había un empresario muy importante que llegó a ser el empresario más rico del mundo en ese momento, en los años 80, que se llamó Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, el dueño de Televisa, de todo el grupo Televisa, que no solamente es un canal de televisión, es un conglomerado de empresas que tiene Televisa todavía hoy en día, que ahora ya son dueños casi del 50% de Univisión, de Telemundo, bueno, en fin, para no hacerles el cuento largo, el chiste que en ese momento, en los años 80, ese señor Emilio Azcárraga Milmo era el hombre más poderoso de México, incluso más poderoso que el presidente, para que ustedes se pongan una idea. Cuando llega Salinas de Gortari al poder, en el 89, si no me equivoco, sí, 1989. ¿Qué es lo que hace este empresario Emilio Azcárraga? Dice, bueno, como sé que yo me tengo que beneficiar porque quiero poner un satélite y el único que da las concesiones es el gobierno, pues yo tengo que invertir mi dinero, ¿verdad? Pero él era tan poderoso, güey, que reunió a los 10 empresarios más poderosos de México y pasó una charola, y de eso hay muchos libros, que es el famoso charolazo. Nos tocan de a 200 millones a cada quien. Y él no preguntaba, es que él te ordenaba que te tocaban 200 millones de dólares a cada quien y pasaba una charola y ponían los 200 millones de dólares. Ahí estaba Carlos Slim, que ya estaba haciendo sus pininos ya, que ya estaba siendo rico, ya estaba Lorenzo Zambrano, el dueño de Cemex, que ya murió, el Cemex que estaba aquí, sí, Cemex, Cementos Mexicanos, estaba el dueño de Bimbo, estaba el dueño de Grupo Modelo, que en ese momento todavía no era de InBev, sino era de Grupo, de la familia Díez Barroso, etcétera, etcétera. Bueno, gracias a esa forma es que el PRI dura 71 años en el poder, porque cada que venía un sexenio era lo mismo. Vamos a juntar, ¿cuánto cuesta la campaña? 300 millones de dólares. Bueno, somos 10 empresarios, ¿verdad? Reparte, y el que daba más era Emilio Azcárraga. ¿Por qué? Porque recibía más beneficios, más favores políticos del presidente en turno que los demás, porque como quería hacer más grande su emporio televisivo, pues necesitaba satélites, necesitaba concesiones de canales, concesiones de radio. Okay. Por eso es que entonces el PRI logra tener esos 71 años respondiéndole al poder económico que lo había sustentado. Y eso es lo que va a pasar siempre, porque el poder económico nunca va a estar tan cómodo si no tiene el poder político. Pero como dice Mario, que lo usaron muy bien en México, quien tenía la culpa no era el empresario, era el político que aceptaba el dinero del empresario. Entonces nunca fue castigado ningún empresario en México durante los 71 años que duró el gobierno priista. Nunca viste a un empresario preso.
Bien. Entonces ese es el mejor ejemplo que se puede dar para eso. Bueno, Mario, según el análisis que tú hiciste y que Fernando está de acuerdo con eso y pone el ejemplo de que México parece que la corrupción en esos 71 años fue aupada por el sector privado. Entonces, en un caso, vamos a un caso hipotético de que tú tengas la solución y que tengas al sector privado, al corruptor, sector privado, al corrompido sector público, Político. el sector, bueno, sí. Sí, es político, o sea, para No, porque Para sector público eliminar, es otra cosa. en Exacto. orden de prioridad, porque ambas cosas están mal, ¿no? Ambos están mal, ambos hay que eliminarlos. Pero en prioridad, ¿a quién eliminas primero? Según tu análisis, lo que No, me da a no, entender. al corrupto. O sea, es que los dos son Bueno, corruptos. vamos a ver. Sería al que Vamos corrompe, a ¿no? ver. Al que ¿A corrompe. quién eliminas primero? Porque si no está el empresario que corruptor? ofrece dinero, Mira lo que pasa. Pero ya hiciste. bueno, pero dime. No, Mario, pero tú hiciste un análisis y eso fue lo que yo entendí. Pero yo dije De corrupto que ya, ok. al corrupto. pues los dos son corruptos, güey. Perdón, el corrupto. Es el que corrompe, en este caso es la Tú oligarquía, identificaste- o al que fue Disculpa. corrompido. Sí, Mario identificó al sector privado como el corruptor correcto. y al sector público como el que se deja corromper. Sí, al político. Al político. Sí. Entonces, en un caso hipotético, yo dije, en orden de prioridad, ¿a quién tú eliminas primero? Yo entiendo que, según tu análisis, tú eliminas primero al corruptor. Sí. ¿O estoy equivocado? No, yo estoy de acuerdo, al corruptor. Ese Pero tú es el eliminas corruptor primero. corrupto, no es a toda la clase empresarial, Al corruptor. sino a la clase empresarial que corrompe al político Exacto. Ese corrupto. tú lo eliminas primero. Y después eliminas al que se Claro. deja corromper. Ok. Claro. Bien, yo estoy en desacuerdo con eso. ¿Por qué? ¿Vale? Coche, Bien, Maracayo. Porque vamos a ver. Mario eliminó al corruptor, que es un empresario, el corruptor. Un empresario que es que va a corromper al político. Mario lo elimina. Ujú. ¿Qué pasa si Mario elimina eso? El empresario, el político corrupto, va a tener dinero de nosotros que tenemos que legalmente darlo ¿Y en cómo base lo va a... a tener si no es corruptor? Perdón. Es que el funcionario público para ser corrupto no necesita que venga un corruptor del sector público, del sector privado y lo corrompa. No, ¿por qué? Porque el funcionario público maneja dinero de nosotros que nosotros a través de la ley de impuestos le entregamos para que administre. Él va a seguir siendo corrupto y no va a seguir robando. No, estás equivocado. Entonces, tú eliminaste al corruptor privado, Ujú. quien ya no puede corromper al político. No puede llevarle un maletín, no puede, eso no. Pero el político tiene nuestro dinero, administra nuestro dinero y se lo está robando. Lo está desviando por muchas otras formas. No necesita el sector privado para malversar fondos. No, tú estás Bien. equivocado. Entonces, en un orden, es el político quien tiene el deber, no solamente moral y ético, sino legal, ¿verdad? De manejar nuestros fondos y de no dejarse corromper. Él, Maracayo, porque yo no ¿cómo puedo... entró, escúchame, en tu análisis, cómo entra el político corrupto a dirigir la cosa pública sin haber sido financiado por el corruptor? Porque el gran problema de que el político corrupto sube a las posiciones es porque sale de la corrupción electoral. Entonces, si tú tienes aquí dos opciones, una persona corrupta que lo que va a ofrecer es dinero de la corrupción y un político que no es corrupto que lo que te va a ofrecer es una solución, la única forma de que entre el corrupto es que haya sido financiado por el Pero corruptor. tú dices que es la única forma de que entre. Es la única forma porque ellos así lo han asumido. Punto. Porque el sistema político así lo ha asumido. Y así ellos mismos, ellos han puesto ¿Quién? las reglas de juego. Bueno, que ¿Ellos aquí quiénes? para Eso no es verdad. una senaduría Eso no es verdad. hay que dar tantos millones. No, eso Obviamente no es no lo verdad. tienen y tienen que buscar sector. No, eso no es verdad. Y tienen que buscar sector Pero público que lo por financie. ese pensamiento tuyo fue que yo hice mi bueno. análisis. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos lo que estamos viendo es, supuestamente, que aquí el gran problema es el sector político.
cuando no es así. Es el sector político. No es porque así. si tú eres el sector político, yo te doy mi dinero como contribuyente a ti. No, y pero- Edwin pero es no, el no, no, Pero no, que tú estás Pero cruzado. no, pero ya- déjeme ya es- explicar. Tú eres el político. Sí. Yo te doy mi dinero a ti por los Ajá. impuestos, ¿verdad? Sí. Edwin es el empresario que te va a dar una propuesta para corromperte. No, Te pero que el corrompe. político no es el funcionario público, tú estás cruzado. ¿Perdón? Primero, no, escúchame. Primero, antes de yo ocupar la función pública, tengo que ganar la posición o tengo que ser designado. Tengo Y que ser electo, Y el güey. gran Tengo que problema de la corrupción es que cuando tú tienes Yo ahí... no sé a dónde tú lo estás llevando. Lo estás separando. No, yo- no, yo estoy el- hablando- no. es que El tú político hablas- es el funcionario no, público que maneja nuestros fondos. Pero que ese funcionario público para manejar el fondo tuvo que haber llegado ahí de alguna manera. ¿Cómo llegó? ¿Cayó del cielo? No. Ahí, a eso es lo que Entonces, se ese refiere problema. Mario. En No. el camino, digamos, vamos a ponerlo así, Se- para antes que, de para llegar que a el que lo político, corrompen. exacto, exactamente. Pero Antes de ¿quién- llegar a ser diputado, quién antes de llegar a ser implementó? senador, antes de Se llegar a mete ser un presidente, corrupto delincuente tiene y se exactamente, engancha se de mete un diputado. empresario para poder beneficiar y que Claro. cuide de sus intereses ese empresario. Claro. ¿Tú crees que Emilio Azcárraga dijo, voy a dar 300 millones de dólares solamente porque me cae bien Salinas de No, Gortari? imposible. No, porque Porque antes le de garantizaba, eso ya claro. le había dicho Salinas de Gortari, necesito Por un Dios. satélite, el satélite Morelos. Yo lo necesito porque quiero bien, transmitir. está bien. va. Entonces, Tú, ¿a ok, quién le si reclamas? yo llego a hacer... ¿A No, quién tú le Azcárraga, reclamas? Azcárraga, por supuesto. Azcárraga, yo le reclamo. Azcárraga es el que representa el sector porque, público. claro, el sector privado. Porque ¿Cómo Salinas de le vas a Gortari... reclamar al Salinas de sector Gortari privado? quería ser presidente. Porque él quería es que ser- está señor, corrompiendo. quería ser presidente y su ¿Tú le objetivo has de... dado dinero al sector privado con tus impuestos? No es al sector público que lo administre. pero entonces ¿qué- es al sector Mira, público que es tú muy tienes que simple. reclamar. Carlos Salinas de Gortari, No, que pero fue, es un círculo oye, Carlos vicioso, Salinas de Gortari Maracay. no hubiera llegado a ser presidente si no hubiera sido No, por Emilio sí. Azcárraga. Simple. Pero hagamos Fueron hagamos tanto una dinero analogía que le dio para simple. la campaña. Edwin, y yo creo que te involucre. Hagamos una analogía simple para que Maracayo, quizás Maracayo no ha entendido esto. Una analogía simple. Yo soy empresario público corruptor. Vamos a empezar de cero. Nosotros vamos a pasar de cero, de la nada, a un sistema hecho, de un sistema público, ¿verdad? Para iniciar de algo. Entonces, yo soy empresario corruptor. Tú eres político. Él es político también. Y tú y yo somos empresarios. Tú y yo vamos a apoyar a un político como empresario. ¿A cuál lo vamos a apoyar nosotros? Al que nos garantice de nosotros. Claro, ¿no? Maracayo, te vamos a dar 100 millones para cuando tú llevas allá, te robes los cuartos del contribuyente y me lo digas a mí. Tú me dices que no, Edwin me dice que sí. ¿A quién yo apoyo? A Edwin. A Edwin. Entonces yo como empresario estoy imponiendo a la sociedad un político corrupto que va a subir ahí a qué? A robar. Bien, Y a ¿y defender quién te dio mis la entrada? intereses, ¿Quién te a dio la defender mis entrada? intereses. El empresario. No, la entrada te la dio Edwin, que dijo que sí. Pero, Bueno, sí, pero que claro, fui yo, claro, obviamente, claro, Maracayo. claro, Pero- Maracayo. Claro, Pero claro. él es político corrupto. Claro, pero hay ¿Por qué algo- no entraste tú? Porque, vamos, porque yo soy... Porque lo impuse yo, que soy el empresario corruptor que metí los cuartos. Si no, tú hubieses sido Sí. el candidato y hubiese sido el funcionario público. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? Cuando tú ves 5 diputados, ¿qué hacen esos 5 diputados? Tú ves uno que dice, mire, mi hermano, yo voy a hacer esto Él y está esta ley. justificando. Y después llega otro, Tú ¿verdad? estás justificando. Y te hace una fiesta, te compra 5 casas, te regala 100 estufas. ¿Y cuál gana? El que regaló la estufa. Ahora, ¿quién le dio esos cuartos para regalar esa estufa? Porque un candidato diputado no tiene esos cuartos, el empresario. Entonces ese diputado va a legislar para el que lo votó o para el que le financió la campaña. El Al político que le nunca financió la invierte su campaña. cuarto. Pero primero El él lo peor aceptó, error. Él aceptó el negocio sucio, él, el político, Sí. que tiene la responsabilidad de administrar mi dinero. No, que él no es aceptó tu político. Él es dinero. un delincuente que se metió a político. Exactamente. Maracayo. Pero que él no es político. Maracayo, el Pero- peor Político error de lo un no. político, Maracayo, No, el peor no. error de un Pero político búscame- es invertir Ok, su propio dinero. Búscame en qué parte de la definición de un político dice que el político tiene que robarse. Ah, pero aquí no hay político entonces. No, no hay. No, pero Politiqueros no, sí. Usted está equivocado. Hay muchos Politiqueros sí, políticos. politiqueros Yo conozco mucha sí, gente, pero- mentira. Yo conozco mucha ¿Qué? gente que trabaja política que no roba. Que Mire, no hay politiqueros. Pero tú nada más tienes que ver. el sistema mira, político dominicano yo- está el 80% de politiqueros y entiendo- quizás yo 2 entiendo lo son que dice políticos. Mario está justificando Yo entiendo al que lo se que deja dice Mario, corromper. pero esa es. No, justificando no, Sí, es posible. tú me estás diciendo, él no tiene opción para llegar a ser Esa- Yo no he político. dicho eso, Para eso es llegar mentira. al cargo público tiene que corromperse. Eso es no tiene mentira, yo opción, no he dicho cuando eso. él puede decir que no. Yo no he dicho eso. Eso es mentira. Esa es la estructura clásica
de que había lo que dijo ¿Qué hay? Fernando, que es clásica, la del empresario que tiene a su títere, pa. Ahora bien, los políticos, y yo lo dije ahorita, se han constituido, sobre todo en República Dominicana, y el PLD fue que eficientizó eso, ellos mismos en empresarios, y no dependen, y no estaban dependiendo, y no estaban dependiendo del empresariado. ¿Tú estás entendiendo? Y ellos tienen su propio ecosistema de corrupción, y así nos lo han demostrado. Entonces yo creo que ahora mismo no es una relación, es una relación de iguales que se está, o un choque de iguales que se está dando. Tú dices que el PRD no tiene ese ecosistema. Sí, claro que sí. O el Partido Reformista no lo tiene. El PRM tampoco lo tiene. El PRM ahora mismo está gobernando básicamente empresarios. Eso es lo que está pasando. No hay un Están no hay un gobernando básicamente ecosistema. Ellos empresarios. no ecosistema de Tienen un corrupción. problema porque ahora esos empresarios se están haciendo políticos para tener ese tipo de dialéctica. Pero te voy a decir algo. Solamente tienes que ver cómo está conformado el Congreso Dominicano. ¿Cuáles son los que sacan más votos? Un narcotraficante por aquí, un banquero por allá. Todos. Banquero rifero. Todos, sí, banquero rifero. Eso es lo que quiero decir. Banquero que tiene Ya, banco. ya, está todos están en el sector privado. Todos esos tigres son los que conforman el Congreso de la República No, pero yo prefiero Dominicana. un rifero a un narcotraficante. Yo no sé. Ah, tú prefieres Mira, un yo narco. la verdad es que no sé. Porque es que hay muchos Ahí riferos. estaba Juancito Sport. Hay que- muchos riferos. que Hay dicen que muchos eran las dos riferos. cosas. Hay muchos riferos que lo que han hecho es lavar cuarto. Y uno sabe, ¿Y el uno cañero? sabe cuál es la fortuna. Yo lo- Hay banqueros que cuando tenían 25 años eran multimillonarios. Sí, pero, ok, todos los riferos lavan cuarto. La mayoría. Pero, Voy a decir- Ay, Mario, por Dios. Mario, la mayoría. La mayoría, ok. La mayoría. ¿Y cuáles narcotraficantes no lavan cuarto? Pero Mario, Pero yo estoy haciendo una pregunta simple, porque tú me dices, pero Mario, es la misma vaina y es el mismo esquema. No, imposible. Lavan cuarto. No, imposible. Lavan cuarto. No, imposible que sea Está lo bien, mismo pero un lavan rifero que un dinero. narco. vamos a caer en otro tema. Imposible. Vamos a Pero caer en no otro caigamos- tema. Yo te voy a No, decir. coño, pero que ¿quién- no justifique. No, ¿Cómo tú- tú vienes mira, a justificar un disculpa, narcotraficante? disculpa. Mira, por favor? Tú Mira, estás Bárbara, diciendo, vamos, por pero favor. tú estás diciendo que el sistema de elegir candidatos y de financiamiento Ajá. de las campañas electorales es el problema, ¿verdad? ¿El qué? Es el problema porque, ¿Cuál? porque Claro. ahí los... No, tú dices la corrupción que hay ahí. Ahí- No el financiamiento, la Bien. corrupción. Ahora, yo Es te que voy a Mario decir, sabiamente para se quedó regularizar- en el año 74. Disculpa, para Pero mira, Eso mira, es. para terminar, para terminar. Disculpa, Dale, Fernando, dale, para que- regularizar eso, para que el sector privado, como tú dices, no corrompa a esos políticos dándole dinero y favoreciendo a un candidato Ajá. X, para regularizar eso, no son los políticos que tienen que hacer la ley de financiamiento de campaña, no son Sí, ellos sí, los sí, políticos. claro. ¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Pero mi hermano, entonces son porque ellos los hay culpables. no, pero Ya. yo que sí, Mira, pero va yo a qué seguir, pasa. Mario, por No, Dios. mi hermano, pero tú tienes que entender, si ya la corrupción llegó y metió legisladores, metió a políticos, a delincuentes corruptos, que lo que están Que ahí son buscando los que de tenemos cuarto a ahora. ellos, ¿verdad? ¿Cómo no te puede resultar extraño que no hayan hecho esas legislaciones? ¿Por qué? Porque el cabildeo del empresario que tiene cuarto, que hace su inversión en corruptos que se meten a políticos, es precisamente para evitar eso. Y Entonces, a yo ellos creo es que tú nosotros entiendas. tenemos que reclamarle Sí. y que cambien eso, no al sector privado. Pero yo no estoy diciendo que tú tienes que reclamarle a uno al otro. Estoy diciendo que cuál es que está mal. O sea, Los dos están mal, pero en orden de prioridad es el sector público quien tiene mayor responsabilidad porque es quien maneja nuestros recursos. Sí, no, Pero pero punto. eso es después de que llegan al Exacto. cargo. Eso es después de Es que llegan al para cargo. llegar- Pero mira, es que para pero, llegar al cargo, obviamente, Fernando, por es que para Dios. llegar al cargo sabemos que si usted no tiene cuarto, no llegas. No, No llegas. llega. Mira, ¿Pero mira, por qué mira tú cuál es llegas la. si no tienes Mira, cuarto? Por una Para- ley, para por una ley que resumirlo, ellos... mentira. Pero mira, Exactamente. yo lo voy a Ellos están resumir. parando. Yo lo voy a No, no por una resumir. ley. Yo lo voy a No por una resumir. ley. Que no Mira, regulan yo lo voy a eso. resumir. Tiene más Espérame, cuarto, que antes te ya no tengo que explota. ir. Yo lo voy a resumir. La naturaleza del poder económico, escucha, la naturaleza del poder económico es obtener poder político. Y la naturaleza del poder político es obtener riqueza. No, eso no es ¿A qué? verdad. ¿A qué llegan los, Eso no llegan es los verdad. políticos o por Un qué tremendo quieren llegar a ser tutorial. senador o llegar a ser presidente? ¿A qué? Por A amor robar. al pueblo, a defender A al robar, pueblo, a robar llegan a nuestro eso. dinero. Entonces, Eso es ¿cuál es la dinero, naturaleza? por ¿Cuál es la favor. naturaleza? Hacerse dinero. ¿Cuál es la naturaleza del No es un poder disparate político? grande esa vaina. ¿Cuál es la naturaleza del poder político? Hacerse ricos. ¿Y a se quién tú pone le puedes mal, reclamar?
No, a esos mismos. Al poder pero lo que público, por eso yo dije político. al principio que, O sea, que hay una Duarte- simbiosis Duarte cuadrada. lo que quería es perfecta. hacerse rico. Pero no lo dejaron, padre. Clinton no lo que lo se hace- dejaron. Que Oye, Clinton Duarte fue lo que quería rico. hacer rico era. No, Era no, rico, no, era. no, es que Finalmente. no lo Lincoln lo que quería dejaron. hacerse No, rico, no, no, Lincoln. no. O sea, Simón Bolívar lo Señores, que quería hacerse Me rico. refiero a que Señores, no dejaron de hacer señores, un político porque lo señores. mataron a Lincoln. A primero lo mataron. señores. A Duarte lo sacaron de No, aquí. señores. No lo dejaron No, hacer lo que señores, tenía que vamos- hacer. Coño, ¿cómo Después- tú Tenía que hacer lo que el dejaron de fin del hacer. político es hacerse rico? Bueno, ok, Disparate, señores, coño. nos vamos. La quinta pata, recuerden, Mario Herrera, José Maracayo, Fernando González y Edwin Cruz. Después vamos a hacer un programita para ver si los gobiernos que han valido la pena han durado 3 meses en República Si era Dominicana. que tuviste cerrado y no venga Ya a lo hacer saben, monólogo ahora, ya que lo tú vas a saben. estar callando Entonces, nosotros. inscríbanse ahí, denle la campanita, like y compartan.